Antes de toda la ceremonia, mi hermano Mateo me deslizó un billete de 50 pesos arrugado en la mano. Para la gasolina, Sofía dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar. Sé que tu sueldo no alcanza para mucho, hermana. Mi mano se cerró alrededor del papel, sus bordes ásperos hundiéndose en mi palma mientras permanecía en silencio. Pero él no lo sabía. Mi firma en un documento secreto la noche anterior era la única razón por la que su avión podría volar seguro. Hoy me llamo Sofía Mendoza, y a mis 39 años he aprendido que algunos mundos simplemente no pertenecen juntos. Esta noche estaba parada en uno al que no pertenecía en el club de oficiales de la base aérea. Santa Lucía siempre olía igual, una mezcla embriagadora de cuero viejo, de los sillones, Bourbon caro y la risa fuerte y confiada de hombres que creían poseer el cielo. Era un mundo de roble pulido, herrajes de latón y uniformes azul oscuro clase A, adornados con alas plateadas. Era el mundo de mi hermano. Yo era solo una visitante anomalía en un vestido azul marino, sencillo que se sentía a una galaxia de distancia de los uniformes decorados que me rodeaban. Me paré cerca de una ventana alta, observando las luces de la pista de aterrizaje parpadeando en el crepúsculo. Una observadora silenciosa al borde de su universo una voz cortó aguda y autoritaria a través del ruido. Entrenadora Sofía, era mi hermano, el capitán Mateo Mendoza, el centro de atención en cada habitación que entraba. Estaba junto al bar, su distintivo de piloto F5 completamente exhibido. Hizo un gesto amplio y se abrió un camino para mí. Como si viniera del mismísimo presidente, sentí una docena de miradas curiosas y al mismo tiempo despectivas posándose sobre mí. Caminé hacia él, mis tacones sensatos se hundían en la alfombra gruesa. Cada paso era una concesión regia. Me puso el brazo alrededor de los hombros. No era un abrazo, era un acto de posesión. Un gesto casual de apropiación. Compañeros, esta es mi hermana Mayo, Sofía anunció a su escuadrón. Luego se inclinó hacia adelante, su voz un susurro teatral que todos podían escuchar. Ella es la cerebro de la familia. Hace todo ese trabajo de computadoras. Algunos de sus amigos se rieron entre dientes. Un sonido bajo, conocedor. Entonces sucedió. Mateo metió la mano en el bolsillo de su pantalón, perfectamente planchado, y sacó un billete de 50 pesos arrugado. Lo presionó contra mi palma. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Para la gasolina, Sofía dijo, su sonrisa un poco demasiado amplia, un poco demasiado condescendiente. Sé que tu sueldo en el norte de Puebla no alcanza para mucho, mija. Mi mano se cerró alrededor del billete. El papel era áspero, desgastado. Sus pliegues se cortaban como pequeñas cuchillas de afeitar en mi piel. Sentí como el calor subía a mis mejillas. Una oleada de humillación. Miré, más allá de Mateo, hacia los rostros de sus amigos. Se estaban riendo. No en voz alta, era peor. Era una colección de sonrisas silenciosas. Miradas compasivas intercambiadas por encima de los bordes de sus vasos. Me veían exactamente como él quería que me vieran. La pobre hermana Mayo en aprietos. La solterona amante de los libros que vive de las migajas de un trabajo gubernamental de bajo nivel. Una mendiga en la celebración de su propio hermano. Mi garganta estaba apretada por palabras no dichas. Quería gritar. Quería arrojarle el dinero a la cara. Quería decirles a todos lo que realmente hacía, pero mi juramento, el que había hecho con la mano sobre la Biblia, no era solo para la Constitución, era un juramento de silencio. Un silencio que en este momento se sentía como una jaula así, que solo asentí. Un movimiento pequeño, apenas perceptible, era todo lo que podía reunir. Mi silencio era mi escudo, pero también su confirmación. Para ellos era aquiescencia, una admisión de mi lugar inferior en la jerarquía familiar Mendoza a mi padre. El coronel Roberto Mendoza, retirado, estaba de pie a unos pasos de distancia, sosteniendo un vaso de whisky. Captó mi mirada y por un segundo fugaz vino apoyo, sino un destello de algo parecido a la vergüenza. Sacudió ligeramente la cabeza. Casi imperceptiblemente, como diciendo, solo acéptalo, Sofía. No hagas una escena. Luego se volvió hacia su conversación, descartándome. Mi humillación
y mi existencia con un solo movimiento rápido. El mensaje era claro. Yo era una ocurrencia tardía en ese momento. Sentí una vibración baja y persistente en mi bolso, en mi buscapersona seguro. Deslicé mi mano adentro. Mis dedos encontraron el pequeño dispositivo. La pantalla se iluminó con una sola línea de texto encriptado en Blackhawk asegurado. Activo, recuperado. Buen trabajo. General, el aire en mis pulmones se convirtió en hielo en un recuerdo agudo y vívido, atravesó el ruido y la vergüenza. No era un recuerdo distante, era de hace horas. Me encontraba en un SCIF, una instalación para información sensible y altamente clasificada, una caja estéril sin ventanas en lo profundo bajo tierra. La única luz provenía del brillo azul frío de una docena de monitores. El aire olía a ozono y café rancio, estaba de pie sobre un mapa táctico. Mi equipo me observaba, esperando la orden final. La vida de un agente de la CIA capturado estaba en juego, y con él, la información que llevaba. Detalles de un ataque planificado de misiles Tiarriro, en esta misma base en Santa Lucía era mi orden. Mi decisión sola. Una apuesta desgarradora y de alto riesgo basada en datos fragmentados y una comprensión profunda de la estrategia cibernética de nuestro enemigo Andy la Orden. Una sola palabra que desató una tormenta digital silenciosa al otro lado del mundo. Neutralizó la amenaza y creó la ventana de tiempo para el equipo de extracción. Buen trabajo. General, las palabras en la pequeña pantalla estaban en agudo y brutal. Contraste con la escena frente a mí, a los hombres en esta habitación, riendo y bebiendo, debían sus vidas al trabajo de computadoras que yo hacía a mi hermano Mateo. El héroe celebrado vivía para recibir su condecoración esta noche porque su hermana, una general de brigada de cuya existencia ni siquiera sabía, había pasado la noche mirando al abismo para protegerlo. Miré el billete de 50 pesos arrugado en mi mano. De repente se sentía imposiblemente pesado. Un talismán profano para las vidas que había protegido era el precio de su ignorancia, el costo de mi silencio, y mientras estaba allí, invisible a plena vista, sentí algo cambiar dentro de mí. La humillación todavía estaba allí, pero debajo se estaba formando una nueva capa, dura, fría, resuelta. Este papel, este insulto, no era el primero. Era solo la cicatriz más reciente en un mapa muy antiguo, el billete de 50 pesos. En mi bolso se sentía menos como papel y más como una piedra. Mis últimas palabras del último capítulo, habladas solo en mi mente, resonaban mientras me alejaba del bar. Este insulto no fue el primero, solo fue la cicatriz más reciente en un mapa muy antiguo. Me dirigí al salón principal. Mi camino me llevó por un pasillo largo y silencioso, bordeado de retratos y portadores y medalaus. Fotografías en blanco y negro de generales de mirada severa, cuyos ojos parecían seguirme, cuyos pechos eran pesados con medallas ganadas en guerras sobre las que solo había leído en libros de historia. En cada rostro era un testimonio de un tipo particular de valentía, un coraje ruidoso y visible. A mi tipo de coraje era silencioso. Enterrado bajo capas de secreto en mí, detuve frente al retrato de un general de la Segunda Guerra Mundial. Su mirada era distante. El vidrio pulido reflejaba mi propio rostro, y por un momento ya no era una mujer de 39 años, sino una niña de 5 años parada en nuestra sala de estar en Puebla en una cálida mañana navideña, adornada con pinos. Ese fue el primer corte profundo en el mapa. El aire estaba lleno del aroma de la pan de jengibre de mamá y el crepitar de la chimenea. Mateo, entonces de 12 años, lanzó un grito de alegría mientras arrancaba el papel de regalo de una caja enorme. Dentro había un modelo cuidadosamente detallado de un F5 Tiger II de metal prensado. Era una pieza de colección cara, casi profesional. Mi padre se arrodilló junto a él. Su rostro brillaba con un orgullo que rara vez había experimentado hacia mí. Este es un verdadero avión de guerra. Hijo,
dijo, alborotando el cabello de Mateo. A mi regalo vino después. Acababa de ganar la Feria Estatal de Ciencias de Puebla por un programa que había escrito. Un algoritmo de encriptación rudimentario. A mi regalo fue un libro de bolsillo con una historia de amor, cuya portada mostraba a un hombre parecido a Fabio, con cabello ondulante en mi madre. Alma sonrió y me dio palmaditas en la cabeza. Lee, Sofía, me instó suavemente. No te quedes mirando una pantalla todo el día, mija. Miré a mi padre, esperando un elogio por mi logro. En cambio, sus ojos mostraban la familiar resignación decepcionada. Quería 2 hijos, 2 pilotos. Tenía uno y una hija a la que consideraba un enigma intelectual extraño, que no tenía interés en resolver. En ese día me di cuenta de que mi mundo de lógica y código nunca sería tan valioso como él. Mundo de Mateo, de velocidad y gloria. La cicatriz era pequeña, pero estableció el curso para todas las demás. En un par de oficiales pasaron junto a mí. Su conversación me arrancó del recuerdo. Continué por el pasillo. El peso en mi bolso parecía hacerse cada vez más pesado. La cicatriz más reciente no fue hace 20 años. Fue hace un mes. Era un domingo por la noche, una tradición en la casa Mendoza. Mi madre había preparado su famoso mole poblano, pero estaba seco y sin sabor. Una correspondencia perfecta para la atmósfera tensa en la mesa del comedor. El tema de conversación era la casa. El techo de pizarra histórico de nuestra casa familiar en el centro histórico de Puebla necesitaba ser renovado por completo. Un proyecto que costaría más de 2 millones de pesos. Mateo, como siempre el hombre de acción, presentó una serie de planes de inversión complicados y de alto riesgo que estaba siguiendo. Habló de acciones y empresas con una confianza que superaba con creces su conocimiento real. Luego, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Fue mi padre quien preguntó, su voz plana, sin expectativa real. ¿Y tú, Sofía, qué vas a aportar? La pregunta no era una consulta genuina, era una prueba, un desafío que esperaba que fallaran. Tomé un sorbo tranquilo de agua, dejé el vaso y lo miré a los ojos. Puedo transferir el monto completo mañana por la mañana, dije con voz uniforme. En silencio, un silencio espeso y aplastante. Se instaló sobre la mesa. Mateo soltó una risa breve e incrédula. Las manos de mi madre se movieron nerviosamente, pero fue la reacción de mi padre la que infligió la herida. Lentamente colocó su cuchillo y tenedor en su plato. El sonido de metal sobre porcelana fue antinatural. Lentamente colocó su cuchillo y tenedor en su plato. El sonido de metal sobre porcelana fue antinaturalmente fuerte. Me miró fijamente. Su rostro era una máscara de fría desaprobación. Sofía, dijo con voz peligrosamente profunda. Pensé que habíamos aclarado esto. El legado de esta familia, esta casa, fue construida con honor, con sudor y sacrificios en el campo de batalla, no con medios dudosos de algún contrato tecnológico nebuloso a medios dudosos. Contrato tecnológico hizo que mi carrera, mi vida de trabajo, pareciera algo sucio, ilegal, como si los bonos que recibía por despliegues riesgosos en el extranjero no fueran más que dinero manchado de sangre y no había terminado. No necesitamos tu lástima, Sofía, y ciertamente no usaremos tu dinero para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Las palabras colgaron en el aire, más brutales que cualquier golpe físico. No solo había rechazado mi ayuda, me había rechazado a mí, había escupido sobre mi éxito, deslegitimado mis sacrificios y declarado mi contribución sin valor. Todo porque no tenía un traje de vuelo ni un nombre de guerra. A mi madre intentó rápidamente cambiar de tema, preguntando sobre el clima, pero el daño estaba hecho. Algo fundamental en mí se había roto. Un párpade, y el rostro del general en el retrato volvió a enfocarse. Estaba de nuevo en el pasillo de Santa Lucía. Los sonidos amortiguados de la celebración llegaban hasta mí en la Academia del Aire. Nos habían enseñado sobre el servicio silencioso. La idea de que el mayo era servicio es a menudo el que pasa desapercibido. Durante años había llevado esa idea como un escudo.
escudo, una justificación para la soledad y la incomprensión de mi propia familia, pero mientras estaba allí, con el dolor fresco de las palabras de mi padre y el recuerdo del insulto de los 50 pesos de Mateo, reconocí el error en esa lógica. El servicio silencioso significaba servir a tu país sin esperar elogios. No significaba permitir que tu propia familia te borraran. Miré por el pasillo las filas y filas de hombres que habían librado sus batallas abiertamente. Pero, ¿qué hay de una batalla librada en las sombras? En el silencio. ¿Qué haces cuando la guerra no se libra contra un enemigo extranjero, sino contra el desprecio silencioso de las personas que más deberían amarte? ¿Renuncias a su narrativa o encuentras una nueva forma de luchar? La pregunta que me había hecho en el pasillo todavía colgaba en el aire. Un desafío silencioso. ¿Renuncias o encuentras una nueva forma de luchar? Rendirse no estaba en mi vocabulario, no era parte de mi entrenamiento. Pero esta noche, luchar no significaba confrontación, significaba fortificación antes de poder enfrentar el evento principal, la coronación de mi hermano. Necesitaba retirarme a mi propio centro de comando personal en May. Disculpé del borde de la multitud con un suave con permiso, y me abrí paso entre grupos de oficiales uniformados. Mi destino no era el bar ni una mesa vacía. Era un rincón pequeño y tranquilo cerca del baño de damas. Un rincón olvidado con alfombra institucional y paredes beige aburridas. En el único sonido era el zumbido bajo y constante del sistema de ventilación. Un ruido blanco que ayudaba a ahogar la risa distante y el tintineo de vasos anaquí. En este rincón anónimo era invisible y por unos momentos cruciales. Eso era exactamente lo que necesitaba. Saqué mi teléfono inteligente estatal seguro de mi bolso. La pantalla se iluminó, mostrando una avalancha de notificaciones clasificadas y correos electrónicos encriptados, el ritmo constante y exigente de mi vida. Los ignoré a todos con el pulgar practicado. Pasé el ruido digital de mi profesión y toqué un icono discreto. Una simple aplicación de notas fijada en la parte superior. Había una nota titulada Arena en el texto. Dentro no era una directiva militar ni un mensaje codificado. Era un pasaje que había memorizado años atrás. Una oración mundana que se había convertido en la base de mi resistencia. Las palabras provenían de un discurso que Theodore Roosevelt pronunció en París en 1910 en las. Había leído por primera vez como cadete en la Academia del Aire y habían irradiado un poder que moldeó a la oficial en la que me convertiría. Las leí ahora. Mis labios se movieron en silencio. El ritmo familiar era un bálsamo para mis nervios maltratados. No es el crítico quien cuenta, no el hombre que señala cómo tropieza el fuerte o donde el hacedor de obras podría haberlas hecho mejor. Los rostros de mi familia destellaron en mi mente, mi padre con sus ojos fríos y desdeñosos, mi hermano con su lástima escenificada, mi madre con sus preocupaciones bien intencionadas pero equivocadas. Ellos eran los críticos, estaban sentados en las gradas cómodas y bien iluminadas de la vida, juzgando un juego que no querían entender. Señalaban mis supuestos pasos en falso. Mi fracaso en cumplir con su definición de éxito, feminidad, una verdadera Mendoza a mis ojos, buscaron las siguientes líneas. Las palabras formaron un escudo alrededor de mi corazón. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está marcado por polvo, sudor y sangre, que lucha valientemente, porque no hay esfuerzo sin error y deficiencia. Esa era mi verdad en la arena. Para mí no era un campo de batalla de barro y acero, era el frío estéril de un SCIF. La presión implacable de una guerra digital librada en microsegundos. Era el polvo de la privación del sueño, después de un turno de 36 horas. El sudor de una decisión de alto riesgo que podía significar vida o muerte para personas que nunca conocerían. Era el sangrado interno silencioso por los cortes constantes de la desaprobación de mí. Familia sentía que había fallado constantemente ante sus ojos. Pero era porque estaba luchando. Estaba en combate mientras ellos solo observaban desde las gradas. En las últimas palabras del pasaje se posaron sobre mí como un manto de paz, profunda y desafiante. Pero quien se esfuerza realmente por realizar las obras, quien conoce los grandes entusiasmos,
las grandes devociones, quien se dedica a una causa digna, quien en el mejor de los casos conoce al final el triunfo del gran logro, y quien en el peor de los casos, si falla, al menos falla mientras se atreve grandemente, de modo que su lugar nunca estará con esas almas frías y temerosas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Almas frías y temerosas. Eso eran ellos. Estaban seguros en su mundo de certezas en blanco y negro, de metales tangibles y gloria visible. Temían lo que no podían ver, no podían medir, de lo que no podían presumir en una fiesta de cóctel. Su desprecio por mi trabajo ya no importaba. Se trataba de su propio miedo. No conocían ni victoria ni derrota en la arena que yo habitaba. Solo sabían cómo criticar al guerrero en una respiración profunda. Llené mis pulmones y al exhalar, dejé ir el dolor de su juicio. Sus opiniones eran solo ruido. El billete de 50 pesos en mi bolsillo era solo papel. El dolor que sentía no era un signo de mi debilidad, sino el precio de mi coraje. Era el precio de atreverse grandemente. Bloqueé mi teléfono y lo volví a poner en mi bolso. Me enderecé un poco. Mi postura cambió de la de una visitante a la de una general. Alicé mi vestido sencillo, un acto silencioso de rearmarse. Levanté la barbilla. Mis ojos estaban claros. A la hija cansada y herida fue despedida. En su lugar estaba la general de brigada Sofía Mendoza, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Era una soldado, y estaba regresando a la arena. La batalla no había terminado. Apenas estaba comenzando a estar de vuelta en el salón principal. Se sentía diferente. La firmeza silenciosa que había invocado en el pasillo se posó sobre mí como una paz frágil, pero resuelta. Mi misión ahora era simple: sobrevivir la noche, aplaudir cuando se esperara y fundirme en el fondo. Pero mientras mi mirada recorría la multitud, se detuvo en una figura cerca del escenario, un hombre que representaba un tipo diferente de servicio, un tipo diferente de honor. General Everett Sterling era una leyenda viviente en la Fuerza Aérea, un general de 4 estrellas que dirigía la agencia de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de la Fuerza Aérea. Estaba sumido en conversación con un senador, pero cuando me vio, su expresión se suavizó. Asintió ligeramente, casi imperceptiblemente, y luego me hizo una seña discreta con la mano. No era la llamada de un superior, sino la invitación de un mentor, un amigo. Encaminé hacia él. Mi postura se enderezó instintivamente. Los años de entrenamiento tomaron el control. Me sentí de nuevo como una joven teniente reportándose a su comandante. General Sterling. Senador, dije con voz firme. El senador sonrió cortésmente, pero fue el general Sterling quien me dio toda su atención. Evitó al senador y me extendió la mano. Su apretón fue firme, seguro, transmitiendo una calidez que iba más allá de la cortesía profesional. Sofía, dijo con voz profunda que cortó el ruido ambiental. Terminé el informe posterior sobre Black Hawk esta mañana. Trabajo increíble. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos, que habían visto el ascenso y la caída de naciones, estaban llenos de orgullo genuino y puro. El Pentágono le debe gratitud. General, me dirigió por mi rango, pero su tono era personal. Luego se volvió aún más cálido. ¿Todavía lleva esa edición desgastada de las Meditaciones de Marco Aurelio?, preguntó con una pequeña sonrisa en los labios. Siempre he pensado que la filosofía estoica es prácticamente lectura obligatoria para nuestra profesión. Por un solo momento impresionante, el peso sobre mis hombros se levantó. Él me veía, no solo el uniforme que no llevaba esta noche, o el rango que ocupaba en secreto. Veía la persona debajo, la intelectual silenciosa, la estudiante de filosofía, la mujer que encontraba consuelo en las palabras de un emperador romano. Me veía completa. Una ola de gratitud me invadió, tan fuerte que casi me trajo lágrimas a los ojos. Esta era la validación que había buscado toda mi vida. No de mi propia sangre, sino de un hombre que comandaba legiones. Ansí, tan solo pudieran verme así, susurró una voz en mi corazón. Si tan solo lo supieran. El momento se rompió. Sofía. La voz de Mateo fue aguda, impaciente, cortando la cálida burbuja de nuestra conversación. Apareció a mi lado, moviéndose con una prisa autorizada.
Sin prestar atención al senador, Ann puso un brazo pesado alrededor de mis hombros. El gesto posesivo y desdeñoso. No molestes al general, hermana, dijo con un tono condescendiente que era una mezcla de familiaridad y orden. Asintió al general Sterling breve y desdeñosamente. Un gesto tan irrespetuoso hacia un general de 4 estrellas que era casi cómico. Ven, vamos a sentarnos con la familia. Mamá te está guardando un asiento. Comenzó a alejarme. Su agarre era firme, como si fuera una pieza de equipaje que recogía a la humillación, fue instantánea y absoluta. No era solo su grosería, era la declaración pública de que mi conversación, mi presencia con un hombre de tal importancia era una molestia, una distracción insignificante de mi propósito real, ser una observadora silenciosa en su retrato. Familiar Ann trató a una general de brigada como una niña. Molesta frente a su propio superior, Ann arriesgué una mirada hacia atrás, a la sonrisa. Cortés del general Sterling había desaparecido. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran como astillas de hielo. No me estaba mirando a mí. Su mirada estaba fija, agudamente enfocada en mi hermano. Era una expresión que conocía bien. Era la mirada de un comandante evaluando una situación táctica, reconociendo una debilidad, un defecto en el sistema. Era fría, analítica y completamente libre de calidez. En ese momento, no veía a Mateo como un piloto celebrado, sino como un problema, un obstáculo a Mateo. Ajeno. Me siguió llevando a las primeras filas donde estaba sentada nuestra familia. ¿En serio? Sofía murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara. No puedes simplemente acercarte y hablar con hombres así. No da buena impresión. Mija, no respondí. No podía. Mi garganta estaba apretada por una capa fresca de indignación. Ann me estaba sermoneando sobre decoro y apariencia. Completamente inconsciente del universo de ironía en el que nadaban, me llevó a una silla vacía entre mi madre y mi padre. Aquí estás. Mi hija, dijo mi madre, apretando mi mano. Estábamos preocupados, mi padre solo gruñó, los ojos fijos en el escenario. Ya perdido en la anticipación de la gloria de su hijo, Ann me senté. Mi cuerpo rígido, el calor del elogio del general Sterling, era ahora un recuerdo distante y desvanecido, reemplazado por el frío familiar y amargo de ser malentendida. Lo peor era la brevedad. Durante 30 segundos me había sentido como un ser humano completo. Ahora era solo una hermana, una hija, un marcador de posición en una silla. Esperando que comenzara el verdadero espectáculo, Ann me senté rígida en mi silla, una sonrisa cortés y vacía en mi rostro mientras el maestro de ceremonias subió al escenario para anunciar al siguiente orador. A mi hermano la habitación zumbaba con anticipación. Mi madre a mi lado alisaba nerviosamente un pliegue inexistente de su vestido. Su orgullo era casi tangible. A mi padre estaba sentado a mi otro lado, la postura recta como una vela, la imagen de un patriarca a punto de presenciar la confirmación de su legado. Me sentía como un fantasma en una fiesta, físicamente presente pero emocionalmente a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El moderador comenzó a enumerar los logros de Mateo. Han graduado con honores de la Academia del Aire, condecorado por su servicio en múltiples despliegues en el extranjero, un verdadero héroe mexicano, sirviendo con las fuerzas estadounidenses. A las palabras se desvanecieron en un zumbido sordo mientras mi mente buscaba refugio retrocediendo. No muy atrás, solo un mes atrás. El recuerdo era tan vívido que parecía más real que la silla rígida del banquete en la que estaba sentada. Era un domingo por la noche en nuestra casa familiar en Puebla. El aire en el comedor era pesado con el aroma del mole poblano de mamá y pastel de manzana con canela, un aroma pegajoso de felicidad doméstica forzada. La fachada de una cena familiar feliz. La verdadera razón de la cena era el techo, las tejas de pizarra de nuestra casa ancestral. Una casa que había estado en la familia Mendoza durante generaciones, estaban dañadas. La estimación de reparación era de enormes 2 millones de pesos. A mi padre, el coronel Roberto Mendoza, había anunciado esto con la seriedad de un hombre declarando la guerra a mi hermano Mateo. Siempre el showman comenzó un monólogo sobre su portafolio, sus empresas en startups tecnológicas
e inversiones inmobiliarias, todos planes de alto riesgo y alta rentabilidad que sonaban más como fantasía que un plan financiero. Habló con confianza, presentándose como un emprendedor audaz. El piloto que conquista los mercados igual que el cielo. Cuando terminó, cayó un silencio pesado. Luego, la mirada de mi padre se dirigió hacia mí. Era una mirada que conocía bien. Era la mirada de alguien que hace una pregunta cuya respuesta ya tiene firmemente establecida. ¿Y tú, Sofía? Preguntó con tono cuidadosamente neutral. ¿Qué puedes contribuir? La pregunta era una formalidad, una trampa. Esperaban que dijera que tal vez podría contribuir con unos pocos miles de pesos, que mi pequeño trabajo de ti posiblemente no podría cubrir un gasto tan monumental. Esperaban que me mantuviera pequeña para que Mateo pudiera parecer grande. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi té helado. Encontré la mirada de mi padre a través de la mesa de caoba pulida. ¿Puedo transferir el monto completo mañana por la mañana?, dije. Mi voz no tembló. Era una simple declaración de hecho. La reacción fue inmediata y profunda. Mi madre jadeó suavemente. Mateo soltó una risa breve e incrédula. Me miró como si acabara de anunciar que volaría a la luna, pero fue la reacción de mi padre la que me detuvo el corazón. No levantó la voz. Hizo algo mucho peor. Lenta y deliberadamente colocó su cuchillo y tenedor en su plato. El claro tintineo de plata sobre porcelana resonó en el silencio repentino. Cruzó las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando habló, su voz estaba completamente libre de calidez, fría y dura como granito. Sofía, dijo mi nombre como si fuera una palabra extraña que probaba por primera vez. ¿Creía que teníamos un acuerdo? En esta familia, el legado de los Mendoza, esta casa, fue construida con honor, fue pagada con el sudor de hombres que lucharon por este país, con la sangre derramada en el campo de batalla. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Me miró. Sus ojos no estaban llenos de ira, sino de profundo e inquebrantable desprecio. Esta casa no fue construida con medios dudosos de algún contrato tecnológico nebuloso. No necesitamos tu lástima, Sofía, y ciertamente no usaremos tu dinero para mantener un techo sobre nuestras cabezas. ¿Tu dinero? Dijo las palabras como si fueran veneno en su lengua. Había descartado toda mi obra de vida, mi carrera, los despliegues peligrosos y la enorme responsabilidad, como nada más que una serie de tratos turbios en callejones traseros. En mi éxito no era nada de lo que estar orgulloso. Era algo sospechoso, algo sin honor, porque no fue ganado en una cabina de pilotón. Un aplauso repentino y ensordecedor me arrancó de vuelta al presente. En el escenario, Mateo sonreía, saludaba y se bañaba en la adoración de la multitud. Agradeció a mi padre por enseñarle el verdadero significado del honor. Lo miré. Luego a mi padre, que ahora resplandecía, el pecho hinchado de orgullo. En la escena de la mesa del comedor se reproducía brutalmente en un bucle sin fin en mi mente, y en ese momento, sentada entre los dos hombres que me definían por mi falta de lo que valoraban, supe que la batalla no se trataba solo de ser vistancé, trataba de sobrevivir a su definición de mien. El discurso de Mateo se elevó a su clímax. Habló de legado, de valentía, del nombre Mendoza, y luego asestó el golpe final. No fue un ataque directo, fue más insidioso, una flecha envenenada envuelta en sentimiento patriótico. Y finalmente, dijo con voz pesada, sus ojos deslizándose sobre la multitud admiradora, quiero agradecer a mi familia, a mi padre, quien me enseñó lo que realmente significa el honor, a mi madre, cuyo apoyo ha sido mi roca. Quiero agradecer a los hombres y mujeres que sirven a mi lado y a todas las familias que entienden el sacrificio, a aquellos que siempre están en el frente, ya sea en el cielo o en tierra, a aquellos que realmente conocen el precio de la gloria, a aquellos que realmente lo saben. Las palabras fueron un arma perfectamente apuntada, con esa sola oración elegante. Me había removido quirúrgicamente de la historia de servicio de nuestra familia. Había trazado una línea en la arena, poniéndose a sí mismo, a mi padre y a cada piloto en la sala de un lado, y a mí,
con mi trabajo silencioso e invisible. Del otro Anne ya no era solo la hermana en el departamento de Tian, era una extraña. Alguien que posiblemente no podía entender, había sido pública, elegante y completamente borrada. El auditorio estalló en aplausos atronadores de pie. Mi madre ahora lloraba abiertamente. Lágrimas de orgullo puro corrían por su rostro. A mi padre se puso de pie, aplaudiendo en tiempo militar rígido. Una expresión rara y radiante en su rostro. Se apresuraron al pasillo para abrazar a Mateo cuando bajó del escenario. Un retrato familiar perfecto del triunfo. Y yo simplemente me quedé sentada. Permanecí en mi lugar. Una isla de silencio en un mar de celebración en un extraña calma me invadió. El dolor ardiente y crudo del rechazo de mi padre en la mesa del comedor, la vergüenza caliente del insulto de los 50 pesos de Mateo. Todo retrocedió, en su lugar, vino un vacío amplio y frío. Era la sensación cuando una fiebre finalmente rompe después de una larga enfermedad febril. El dolor se había ido, pero también el calor, la lucha, la esperanza desesperada. Terminé de intentar ganar su reconocimiento. Terminé de esperar que algún día me vieran. Terminé de estar herida. Mi mirada vagó por la sala llena, más allá de los rostros sonrientes y las palmadas autocomplacientes en la espalda, y lo encontró en General Sterling. Estaba sentado en la primera fila, rodeado de los círculos más altos del poder militar y político. No estaba aplaudiendo. Me estaba observando. Su expresión era ilegible, pero su concentración era absoluta. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Sostuvo mi mirada por un largo momento, luego asintió apenas perceptiblemente. No era un gesto de consuelo, era una pregunta, una consulta silenciosa y profesional de un comandante a otro. ¿Es hora, general? No asentí de vuelta. No tenía que hacerlo. La decisión ya estaba tomada, forjada en el silencio frío que siguió a las palabras desdeñosas de mi hermano. Mi respuesta fue interna. Un cambio sutil en mi cuerpo. Respiré profunda y lentamente. La sostuve hasta 3, luego la dejé salir al exhalar. Sentí como mis hombros, que había mantenido tensos durante tanto tiempo, finalmente se relajaban por completo. Fue un acto de rendición, pero no me estaba rindiendo a ellos. Estaba dejando caer la carga, el peso pesado y agotador de sus expectativas. La responsabilidad aplastante de proteger sus egos frágiles con mi silencio. La fantasía de que algún día me mirarían y verían como hija. Hermana, igual lo dejé todo ir en ese momento. Nació un juramento, no en palabras, sino en el núcleo silencio y resuelto de mi ser. Ya no se trataba de venganza. La venganza es un sentimiento caliente y caótico, y ya había tenido suficiente calor. Se trataba de corrección. Se trataba de equilibrar la balanza. Habían escrito su versión de la historia, una narrativa heroica limpia de la que fui cortada en esta noche. El apéndice entraría en el registro oficial, el capítulo faltante sería desclasificado. Tal vez entiendas ese sentimiento, ese momento en que has sido empujado tan lejos, que no te rompes, te clarificas, el punto en que el silencio ya no es un escudo contra el dolor, sino la carga de un arma. ¿Alguna vez has alcanzado ese límite? El límite donde reconoces que darle voz a la verdad no es un acto de agresión, sino el más activo acto de autoafirmación. Mi juramento en ese momento fue que ya no me interpondría en el camino de la verdad. Estaba lista para dejar que la historia se corrigiera a sí misma. Los aplausos de pie para Mateo finalmente comenzaron a disminuir, convirtiéndose en un murmullo agradable de felicitaciones. Mi familia era un grupo apretado y radiante de orgullo cerca del borde del escenario, recibiendo apretones de manos y elogios para Mateo. Permanecí sentada, una observadora silenciosa, sintiendo la resolución fría que había encontrado en el pasillo solidificarse dentro de mí. La decisión estaba tomada. Los dados estaban echados. Ahora solo podía esperar a que comenzara la secuencia. Comenzó sutilmente el maestro de ceremonias. Un coronel alegre de la oficina de prensa regresó al podio. Su sonrisa ahora parecía un poco tensa. Sus movimientos menos fluidos. Dio unos golpecitos al micrófono. El sonido fue un poco demasiado fuerte en la sala expectante. Damas y caballeros, solicito su atención, dijo con un tono nuevo y formal.
Tenemos una breve adición, no anunciada a nuestro programa esta noche. Un murmullo recorrió la sala. Las cabezas se volvieron. La conversación casual se detuvo en una ceremonia militar. Todo está planeado, cronometrado, hasta el segundo. Una adición no anunciada era casi impensable. En este momento, continuó el maestro de ceremonias, leyendo de una tarjeta que había aparecido de la nada en su mano. Es mi honor especial leer un anuncio especial del comandante de la Agencia de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de la Fuerza Aérea, General Everett Sterling. El cambio en la atmósfera de la sala fue inmediato y palpable, electrizante. Era como si de repente se hubiera formado un sistema de baja presión a los oficiales de alto rango. Los coroneles y generales esparcidos por la audiencia enderezaron su postura relajada instantáneamente a la rigidez de un campo de ejercicios. A mi familia, bañándose en el resplandor de Mateo, se quedó en silencio a mitad de la risa. La sonrisa de mi padre se congeló y dio paso a un ceño fruncido profundo y cuestionador. Sabía, como todo oficial en la sala, que un comandante de 4 estrellas, D. y SR, no hace anuncios no programados en una ceremonia de honores, a menos que sea un asunto de gran importancia. El general Sterling se movió hacia el escenario con una gracia lenta y decidida, que atrajo toda la atención hacia él. No sonrió. Su rostro era una máscara de profesionalismo sobrio. Subió los escalones, estrechó la mano del maestro de ceremonias y se paró ante el micrófono. Ajustó el micrófono, un pequeño movimiento que pareció durar una eternidad. Gracias, coronel, comenzó con voz tranquila y resonante que llenaba sin esfuerzo el salón ahora silencioso. Esta noche con razón honramos a un héroe, un piloto que encarna el coraje y la habilidad de nuestra Fuerza Aérea. Hizo una pausa, su mirada recorrió la sala y descansó brevemente sobre Mateo. Pero también hay otros tipos de héroes en nuestro ejército. Héroes cuyas historias no están en los titulares, sino escritas en códigos secretos, cuyas victorias no se miden en territorio conquistado, sino en catástrofes prevenidas. Son los guardianes que nos protegen desde las sombras. Mi corazón comenzó a latir, un tamborileo lento y pesado contra mis costillas. Este era el momento, un destello de pánico. Un instinto de toda una vida de secreto despertó en mí. Por un momento quise ponerme de pie y gritar ¡alto! Pero luego pensé en mi equipo. Los analistas brillantes sin sueño, los programadores incansables, los fantasmas en la máquina que, como yo, vivían en un mundo de sacrificio silencioso. Esto no era solo para mí, era para ellos, como si fuera una señal. Un joven capitán en uniforme impecable subió al escenario, llevaba una carpeta manila delgada. Pero esta no era una carpeta ordinaria, estaba sellada con cinta roja, y en el frente, en letras grandes y distintivas, estaba la clasificación Top Secret ando el capitán. La colocó en el podio, pude ver un segundo sello, recién presionado, en diagonal sobre el primero D, SL, ASS y F y ED. Y debajo, en escritura pequeña y autoritaria, by order of the President of the United States on Judd, colectivo apenas audible, atravesó la audiencia. El general Sterling puso su mano sobre la carpeta, pero aún no la abrió. Dejó que la tensión aumentara, un maestro del tiempo psicológico. Hoy, dijo, su voz bajando ligeramente, acercando cada oído en la sala. El presidente ha autorizado la desclasificación de una de las operaciones de inteligencia más críticas y exitosas en la historia de la guerra moderna, Operación Black Hawk. Abrió la carpeta en el silencio en la sala. Ya no era solo tranquilo, era una presencia física, una manta pesada que sofocaba cada sonido. Observé a mi familia, mi madre parecía completamente confundida. Su mano se aferraba al brazo de mi padre. A mi padre se inclinó hacia adelante, la frente arrugada en concentración, tratando de conectar los puntos, y Mateo tenía una sonrisa torcida en los labios, una curva ligeramente arrogante. Pensaba que esto era algún tipo de introducción,
un gran discurso abstracto sobre la naturaleza de la guerra antes de que comenzaran a celebrarlo. Nuevamente no tenía idea, no sabía que la tormenta que se había estado gestando en el horizonte distante durante años estaba a punto de desatarse. La voz del general Sterling resonó con peso histórico a través de la sala. No solo estaba dando un discurso, estaba presentando testimonio ante la historia. Habló de la operación Black Hawk, no vagamente, sino con precisión aterradora. Describió una red terrorista global lista para desatar el caos. Un complot tan sofisticado que había eludido a todas las demás agencias de inteligencia detrás de él. La gran pantalla cobró vida. No mostraba rostros. Mostraba algo mucho más aterrador para los presentes en líneas en cascada de código malicioso. Mapas satelitales con vectores de ataque, convergentes y comunicaciones interceptadas que hablaban de un éxito catastrófico inminente. Esta red, explicó el general con voz como el acero, no fue derrotada por bombas ni balas. Fue destrozada desde adentro, en una guerra digital silenciosa que se extendió por 3 continentes. Un solo comandante, actuando bajo presión extrema y con información incompleta, tomó una serie de decisiones de alto riesgo que violaron protocolos establecidos. Se me cortó la respiración zen, se me cortó la respiración desarrollarse nuevamente ante mis ojos. Las llamadas a las 3 de la mañana, las decisiones angustiosas, el momento en que anulé la recomendación directa de un analista senior y confié en mi propio instinto, la orden final y decisiva de ese oficial, continuó Sterling, mientras su mirada recorría la sala. No solo neutralizó toda la red sin una sola pérdida estadounidense, sino que también llevó a la recuperación de activos que previnieron el derribo de un avión de transporte militar. Salvó las vidas de cientos de soldados estadounidenses. La pantalla detrás de él cambió. Ahora mostraba una sola imagen impresionante, el elegante diseño plateado y azul de la Air Force Cross, la segunda condecoración militar más alta que se puede otorgar a un miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un murmullo atravesó la sala, un sonido de asombro e incredulidad. La Air Force Cross era una leyenda, una medalla por heroísmo tan profundo que bordeaba lo mítico. ¿Era una medalla de piloto? Una medalla de guerrero. No era una medalla para alguien que trabajaba con computadoras. El mundo pareció moverse más lentamente. Sentí como la mirada colectiva en la sala comenzaba a cambiar. 1000 ojos curiosos buscaban el sujeto de este increíble. ¿Qué? El comandante de la operación Black Hawk, proclamó el general Sterling, su voz en su punto culminante, la mujer más joven en la historia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en ser promovida a general de brigada en el campo de inteligencia aérea. Está con nosotros en la sala esta noche. Hizo una pausa. El silencio era absoluto, un vacío que succionó cada rastro de aire y sonido del vasto auditorio. Observé a mi familia. La confusión de mi madre se había transformado en una comprensión horrorizada y gradual. El rostro de mi padre era una máscara rígida de incredulidad. Sabía que su mente estaba tratando desesperadamente y fracasando de procesar las palabras escuchadas. Annie Mateo. La sonrisa arrogante había desaparecido hacía mucho. Su rostro estaba pálido, su mandíbula floja. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. No. El general Sterling giró su cuerpo ligeramente. Su mirada encontró directamente nuestra mesa. Me encontró a mí. Es mi profundo honor, anunció con una voz que llevaba la gravedad de su cargo, invitar a la general de brigada Sofía Mendoza al escenario. El nombre golpeó la sala como un estallido supersónico. Por un momento diminuto no hubo nada, solo silencio atónito y absoluto. Luego comenzó, no de mi familia, sino de las primeras filas. Un senador fue el primero en ponerse de pie, luego otro general, luego otro más. En cuestión de segundos, todo el auditorio estaba de pie. El aplauso no solo comenzó, explotó. Fue un rugido, una inundación de sonido y respeto que me inundó, tan poderosa que se sentía como una fuerza física. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Mis piernas se sentían extrañamente seguras. Caminé el largo camino hacia el escenario. Cada paso deliberado y seguro. Ya no era Sofía, la hermana torpe, era la general Mendoza, y estaba respondiendo a un llamado.
En el escenario, el rostro del general Sterling mostraba profundo respeto. El joven capitán que había traído el expediente ahora presentaba una caja de terciopelo. Sterling la abrió, sacó la Air Force Cross y con manos expertas y reverentes, la prendió a mi vestido sencillo. El peso del metal era real, masivo, un contrapeso tangible a una vida de invisibilidad. Ann retrocedió un paso, levantó la mano en saludo y dio un saludo agudo y perfecto. Yo lo devolví, mis movimientos precisos y automáticos. Ann señaló el micrófono. Era mi turno. Me acerqué, miré hacia el mar de rostros. Los colores borrosos de uniformes y vestidos de noche, todos dirigidos a mí. Por primera vez en mi vida, no me encogí ante su mirada. No busqué a mi familia entre la multitud. No tenía que hacerlo. Mi discurso no era para ellos. Gracias, general Sterling. Comencé, mi voz clara y amplificada, para que llegara a cada rincón de la sala. Este honor no es solo mío. Hice una pausa, dejando que el silencio volviera a instalarse. Pertenece a los invisibles, a los analistas que sacrifican sus noches, a los programadores que persiguen fantasmas a través de redes, a los lingüistas que encuentran significado en susurro. Pertenece a los profesionales silenciosos, a los fantasmas en la máquina que mantienen vigilancia silenciosa para que otros puedan vivir en la luz. Miré directamente a la multitud. Mi mirada pasó sobre todos, iguales en este momento. En nombre de todos ellos, les agradezco. Eso fue todo. Retrocedí del micrófono, breve, profesional, al punto, ni una sola palabra sobre familia, sacrificio o lucha personal. A mi silencio, que siempre habían visto como debilidad, acababa de dar el golpe final devastador. No solo había contado mi historia, había reclamado mi lugar en una historia más grande, una narrativa que iba mucho más allá de su comprensión y hacía que sus pequeños juicios mezquinos fueran completamente insignificantes. El aplauso que siguió fue aún más fuerte que el primero. Era un sonido de profundo respeto y reconocimiento, y mientras estaba allí bajo las luces brillantes del escenario, finalmente sentí el frío de los últimos 39 años comenzar a descongelarse al aplauso del salón principal. Se desvaneció a un zumbido distante, mientras seguía un asistente por un pasillo tranquilo y alfombrado. La parte pública de la noche había terminado. El ajuste de cuentas privado estaba por comenzar. El asistente me llevó a un pequeño salón privado VIP. Asumí que estaba decorado con buen gusto, con sillones de cuero e impresiones de aviones históricos. Sabía, sin que me lo dijeran, que el general Sterling había arreglado esto. Había previsto las consecuencias y creado un lugar seguro y neutral para ellas. Ann, un verdadero estratega, pensé. 3 movimientos por delante. Incluso en situaciones sociales no tuve que esperar mucho. La puerta se abrió y entraron. Mi familia, mi madre, Alma, su rostro marcado por lágrimas y confusión. Mi padre, Roberto, cuya postura militar se estaba desmoronando, reemplazada por una profunda confusión herida, y Mateo. El rostro de mi hermano era una máscara de ego crudo y herido. Su piel estaba moteada de rojo por la vergüenza y la ira. La puerta hizo clic al cerrarse, encerrándonos a los 4 en un silencio repentino y aplastante. En Mateo lo rompió, su voz explotando en la pequeña habitación. ¿Por qué?, gruñó, dando un paso hacia mí. ¿Por qué hiciste eso, Sofía? Me hiciste quedar como un completo idiota frente a todos. Mi escuadrón, mis comandantes, todos. Su ira, tan predecible, tan egocéntrica, me golpeó. Antes de que pudiera responder, habló mi padre, su voz temblando, con un dolor que por primera vez era genuino. Sofía, mi hija, ¿por qué nunca nos lo dijiste? General, la Air Force Cross, ¿por qué nos ocultaste esto a tu madre y a mí? ¿Los miran? Los vi realmente, y una profunda tristeza me invadió. Ann, incluso ahora, después de todo, sus primeras preguntas eran solo sobre ellos mismos. ¿Cómo los hacía quedar? ¿Por qué no fueron informados? Mi momento de reconocimiento seguía siendo solo un reflejo de sus propios sentimientos. El agotamiento que sentía era inmenso, un cansancio hasta la médula después de una vida de tales situaciones. Pero con el agotamiento vino claridad. No se los dije, comencé, mi voz tranquila y medida, la voz de alguien informando, no de una hija, porque había hecho un juramento de secreto.
Un juramento que ustedes dos, como hombres militares, deberían entender mejor que nadie. Sostuve la mirada de mi padre. Es la misma razón por la que nunca discutiste los detalles de tus misiones de reconocimiento sobre Vietnam. Papá, dejé que eso se asentara antes de continuar. Y no se los dije porque cuando ocasionalmente intenté compartir incluso la más pequeña parte no clasificada de mi mundo, fui recibida con rechazo y desprecio. Dirigí mi total atención a Mateo en su rostro. Todavía era una nube de tormenta de indignación. No pareces un idiota por mi culpa, Mateo, dije, mi voz sin calidez, una simple declaración de hecho. Pareces un idiota por tu propia arrogancia, porque en 20 años no has mostrado ni un solo interés genuino en mi vida. Simplemente asumiste, simplemente sabías, creaste en tu cabeza una caricatura de mí, la hermana aburrida y mal pagada, y me trataste en consecuencia. Su boca se abrió, se cerró de nuevo. Por primera vez, parecía no tener palabras, luego me volví hacia mi padre. Esta fue la parte más difícil. La ira se había ido, y lo que quedaba era un sentimiento profundo y hueco de dolor. Papá, dije, mi voz volviéndose solo un toque más suave, me enseñaste sobre el honor, pero solo reconoces el tipo de honor que puedes ver, que puedes pulir y colgar en la pared. Intenté ayudar a esta familia, intenté darte lo más honorable que podía ofrecer, a mi apoyo, ganado a través de mi servicio. ¿Y me lo arrojaste a la cara? Lo llamaste dudoso, insinuaste que era sucio. Respiré profundamente. El aire en la sala se sentía pesado y opresivo. Pasé toda mi vida tratando de ganar tu respeto. Ahora veo que fue una misión imposible. No respetas lo que no entiendes. Miré del rostro conmocionado de mi padre al silencio asombrado de mi hermano y a las lágrimas silenciosas de mi madre. De ahora en adelante, ya no necesito permiso para estar orgullosa de mí misma o de lo que hago, dije. Y las palabras se sintieron como liberación. Pero desde este día en adelante, exijo su respeto. Esto no es una petición, es una condición no negociable. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. No estaba vacío. Estaba lleno de los escombros de toda una vida de suposiciones. Los cimientos de nuestra dinámica familiar habían sido destrozados, y ninguno de ellos sabía cómo pararse en este nuevo terreno incierto. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. El informe había terminado, di la vuelta, caminé hacia la puerta y los dejé. Los dejé atrás en las consecuencias silenciosas y aplastantes de la verdad cuando la puerta se cerró detrás de mí. No sentí triunfo, no sentí ira, solo sentí paz. La paz de un campo de batalla después de que la batalla ha terminado. Cuando lo único que queda es evaluar el daño y emprender el largo camino a casa en epílogo. 6 meses después pasaron 6 meses. El frío de aquella noche, en la ceremonia de premios, se descongeló lentamente, reemplazado por los tonos cálidos y dorados de un otoño en Puebla. Los árboles de arce que bordeaban las calles del centro histórico de Puebla brillaban en amarillos radiantes y rojos carmesí por primera vez desde la ceremonia. Estaba de vuelta en la casa de mis padres, no para una confrontación, sino para una tranquila tarde de sábado. Lo primero que noté al entrar a la sala fue la repisa de la chimenea, la pesada losa de mármol sobre la chimenea. Siempre había servido como un santuario de la familia. Mendoza a su propio legado. Desde que tengo memoria, había sido dominada por 2 fotografías un atractivo retrato en blanco y negro de mi padre, un joven coronel frente a su F5, y una dinámica foto a color de Mateo sonriendo con confianza junto a su F5 Tiger. Segundo eran íconos de un cierto tipo de gloria, pero ahora había una tercera imagen, mi retrato oficial. General de Brigada Sofía Mendoza en mi uniforme de servicio formal. La estrella plateada brillaba en mi hombro. La Air Force Cross estaba ordenadamente sujeta a mi pecho. La cinta azul, un contraste agudo con el uniforme oscuro en el marco, era idéntico a los otros 2. Mi imagen no estaba a un lado, ni era más pequeña ni más grande. Estaba en el centro, en una posición de igual importancia. Éramos 3, no 2.
una trinidad de servicio. Mientras contemplaba esto, mi padre entró a la sala. Vio que estaba mirando la repisa de la chimenea. Al principio no dijo nada. Simplemente caminó lentamente hacia mí, más lento de lo que recordaba, y se paró a mi lado. Extendió una mano, sus dedos nudosos por años de agarrar el mando de control, y acarició suavemente el vidrio de mi marco. Fue un toque fugaz, casi imperceptible, un reconocimiento silencioso, una disculpa, una oferta de paz. Se aclaró la garganta. Sin mirarme. Tu madre quiere saber si quieres tu hamburguesa término medio o 3/4, dijo con voz ronca. Término medio está bien, papá, respondí. Mi voz más suave de lo esperado. Simplemente asintió y salió al jardín, pero el peso de su pequeño gesto permaneció. Era más significativo que cualquier discurso que podría haber dado. En el aire, en el jardín, estaba lleno del aroma familiar y reconfortante de hamburguesas a la parrilla y césped recién cortado. Mi madre se ocupaba de un tazón de ensalada de papa, y por primera vez, su cuidado no se sentía como un juicio, sino simplemente maternal. La tensión que había sido un invitado constante en nuestras reuniones familiares se había ido. En su lugar había un esfuerzo silencioso y algo incómodo. No era perfecto, era real. Estaba sentada en los escalones del patio cuando Mateo se acercó. Sostenía 2 botellas frías de cerveza Modelo. La condensación goteaba sobre el vidrio marrón oscuro. Sin decir palabra, me pasó una. Nos sentamos un momento en silencio, observando el humo subir de la parrilla. Yo, leí algunos de los artículos desclasificados sobre la operación Black Hawk. Dijo finalmente, su voz baja, su mirada fija en la botella. No quería mirarme. Es increíble, Sofía, lo que hiciste. Tomó un largo trago de cerveza. Esperé. Sabía que venía más. Se volvió hacia mí. Y por primera vez, vino al piloto de combate arrogante, sino simplemente a mi hermano menor. Sus ojos estaban llenos de vergüenza genuina y profunda. Lo siento, dijo. Las palabras apenas un susurro. Por todo, por los 50 pesos. Por todo. Fui un idiota celoso y arrogante. 2 palabras. Había esperado toda una vida para escucharlas. Y ahora que estaban allí, no trajeron un sentimiento de victoria, trajeron paz. Un cierre silencioso de una herida. Logré una pequeña sonrisa. Lo sé, dije. Exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 6 meses. Levantó su botella. Por ti, dijo. Levanté la mía para encontrarse con ella. El tintineo de los vasos, una nota pequeña y clara en el aire otoñal. Por nosotros, corregí suavemente. Sonrió. Esta vez una sonrisa genuina. Bienvenida a casa. General. Nos sentamos allí, bebiendo nuestra cerveza. Mientras el sol se ponía pintando el cielo en tonos naranja y púrpura. Las cicatrices todavía estaban allí. Sabía que siempre estarían allí. Eran parte del mapa de quienes éramos, pero ya no eran heridas abiertas. Eran recuerdos de una batalla ganada. A su manera. Éramos una familia aprendiendo un nuevo idioma. Un idioma que no se basaba en suposiciones o expectativas, sino en la gramática silenciosa y constante del respeto. Mi legado. Me di cuenta, no era el metal en mi uniforme o la foto en la repisa de la chimenea. Era esto. Este frágil y difícil romper un ciclo, y era más que suficiente. Mi historia encontró su paz no en una gran victoria, sino en una conversación tranquila junto a la parrilla en el jardín. Era una paz construida sobre el nuevo lenguaje del respeto, y tal vez mi historia te recuerde la tuya. Tal vez tú también te has sentido invisible, o fuiste descartada por las mismas personas que deberían haberte visto con mayor claridad. Sí, tienes una historia como la mía, una de lucha silenciosa y fuerza dura. Espero que la compartas abajo en los comentarios. Tu voz cuenta.